Mi nombre es Geraldo Sáez, soy oficial de custodia, trabajo para el Departamento de Corrección, evangelista por la gracia y misericordia de Dios, 10 años que hace que conocí a ese Cristo que comenzó a ser parte del centro de mi casa. Y muchas veces no conocemos la historia, muchas veces vemos la trayectoria, pero dentro de esta trayectoria eh, hubieron sucesos, hubieron momentos difíciles, pero Cristo fue el que llegó y Cristo fue el que hizo. Por eso quiero contarte mi historia, para que veas que lo que Dios hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Como todo hombre, una vez toma la decisión de contraer nupcias o de comenzar a tener una familia, cuando comienzo y tomo la decisión de tener una familia donde no conocía a Dios, había tenido religión, había sido adoctrinado, mas no había tenido un encuentro personal con el Señor, no había tenido ese encuentro real y verdadero. Comienzo a trabajar en nuestro matrimonio, mi esposa queda embarazada y cuando vamos al médico estábamos contentos, estábamos celebrando ese primer hijo. Es el hijo que todo el mundo sueña, es el hijo que todo padre quiere tener. Y cuando vamos, el diagnóstico que nos da el médico es que hay un huevo ciego, es un óvulo que nace sin embrión. Nos pusimos tristes, comenzamos a preguntarnos el por qué y comenzamos a reprochar muchas cosas, pero ahí es el momento cuando todas las cosas son para el hombre imposibles, es que Dios comienza a hacer. Muchas veces en nuestras vidas todo lo que acontece tiene un plan y un propósito, un diseño perfecto, y en ese momento cuando vamos al médico traemos la noticia a nuestros familiares. Mi suegra en su área de trabajo se reunieron para orar, y ahí es donde una mujer bajo el poder de Dios le dice: mujer, desde hoy en el vientre de tu hija hay una criatura. Mi suegra me lo hace saber y yo dije: pues sí, está bien. Como todo hombre que no conoce a Dios, no puede pensar de que Dios es posible de poner algo donde no hay. Y comenzamos en esa travesía, pasaron unas semanas, le van a hacer de nuevo ese examen para hacerle un raspe. Es entonces cuando dentro de ese examen, ese sonograma, pueden diagnosticar que hay una criatura. Y la muchacha le dice: mira, la criatura que hay es más grande del tamaño que debe de ser. Y entonces es que nosotros comenzamos pues nuevamente a celebrar. Mi esposa da luz. Yo trabajaba como oficial de custodia en la cárcel de Bayamón. Una vez el hombre entra a este sistema de corrección, un sistema que te hace ser ese hombre fuerte, ese hombre que muchas veces no confía en nadie. Llega el momento de que mi esposa le toca el momento del alumbramiento. Nace mi hijo, comenzamos a educarlo, comenzamos a llevarlo. Ya yo tenía mi forma de ser, actuaba y me comportaba como si estuviera trabajando dentro de la prisión. Y mi hijo comenzó a adquirir diferentes formas, un carácter. Y cuando llega a la edad de los 5 años, no respetaba, no era un muchachito bien hiperactivo. Y comienzo a tener esa inquietud, lo llevo a donde un psicólogo. Y el psicólogo determina o diagnostica sobre él una condición que se llama desafío de la autoridad. Y este psicólogo me dice: papá, si no comienzas a darle un tratamiento a tu hijo, a los 14 años tu hijo puede estar en una institución juvenil. Ahí es donde todo comienza a caerse, ahí es donde comenzamos a ver la realidad de una vida que un hombre diagnostica sobre ese hijo de promesa, sobre ese sueño,
que siempre tuve de tener ese hijo varón, de tener en mis brazos. Un hombre que era rudo, que odiaba al confinado, que su corazón no tenía mucho tacto, que no tenía muchos sentimientos. Ahora estaba enfrentando el momento difícil. El momento difícil porque decirle a un oficial de custodia que tu hijo a los 14 años puede estar en una institución juvenil es donde comienza la vida a preguntarte, donde comienzas a hacerte tantas y tantas preguntas. Pero estaba ya trabajando en la institución de Aguadilla y tenía un compañero que iba al módulo, cada vez que yo iba al módulo, y me decía, Gerardo, cuando tú enfrentes problemas y situaciones en tu casa, cuando sientas que todo se está cayendo al suelo, tú necesitas poner a Cristo como el centro de tu casa. Y aunque yo comenzaba a decirle, olvídate de eso, tú eres un fanático, pero había algo que calaba dentro de mi corazón. Había un padre que tenía una necesidad. Había un hombre que aunque era rudo, que aunque quería aparentar muchas cosas, había un sentimiento en su corazón. Había una necesidad. Sabía y entendía que aunque había escuchado de un Dios que tenía poder, que aunque había sido educado en un adoctrinamiento, en una religión, todavía sabía que había algo más. Necesitaba algo más en mi vida. Y volvía y me iba a mi área de trabajo y pasaban los días y volvía a este compañero y me decía, Gerardo, cuando estás en crisis, cuando las cosas se ponen difíciles, necesitas que Cristo sea el centro de tu casa. Y comencé a analizar el tratamiento que me había dicho el psicólogo. Creía y entendía que no tenía opción para cambiar aquella conducta de aquel niño que no respetaba, que desafiaba aún la autoridad de sus padres. Y entonces comencé a analizar en el secreto cuando iba a mi cuarto, porque muchas veces reímos frente de la gente, pero en nuestro cuarto, en el momento secreto, cuando estamos con nuestra almohada, estamos pidiendo algo, hace falta algo. Y posiblemente en tu casa hace falta algo, posiblemente en tu vida hace falta algo. Estás pasando por crisis, estás pasando por momentos difíciles. Pues ¿sabes qué? A mí me dijeron un día que era necesario que Cristo estuviera como el centro de mi casa. Le digo a mi esposa en un enero, tiempo de mi cumpleaños, le digo a mi esposa, yo no voy a llevar al niño, no le voy a dar más la terapia de estrellitas, de cómo trabajar con su conducta. Yo voy a hacer aquello que mi amigo dijo. Y un día de mi cumpleaños le digo a mi esposa, voy a entregarle mi corazón a Jesús, vamos para la iglesia. Y ella me dijo, no lo creo, tú estás loco. Y yo le dije, sí, estoy loco. Estoy loco de ver a mi hijo ser un niño diferente. Estoy loco por experimentar lo que dijo mi amigo, que Cristo debía ser el centro de mi casa. Tomo la decisión y ese día voy a la iglesia que asistía a mi suegra. Cuando hacen el llamado salgo corriendo. Un hombre desesperado, un hombre que entendía que necesitaba a Jesús como el centro de su casa. Tomo la decisión ese día, le entrego mi corazón a Jesús y ahí es que comienza una nueva vida en mi casa. Ahí es que las cosas, aunque habían crisis, aunque la crisis no había terminado, pero Jesús dijo, venid a mí los cargados y cansados y yo los haré descansar. Y comencé a sentir alivio en mi vida. Comencé a sentir que mi casa comenzaba a dar un giro de 360 grados. Aquel hombre que le gustaba ir a darse la cerveza, aquel hombre que le gustaba tanto la fiesta, comenzó a experimentar un gozo que el mundo no me podía dar. Comencé a experimentar esos ríos de agua viva que corrían por mi ser y comencé a decir, Señor, verdaderamente entiendo que he llegado al mejor lugar. Hoy pongo mi casa sobre ti. Y dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo del 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos,
Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo no sé dónde tú quisieras poner tu casa, pero yo puse mi casa sobre la roca. Ahí comenzó todo a ser diferente, venía la tormenta, soplaba el viento impetuoso, pero Dios, Jesús era el centro de mi casa. No terminaron los problemas, sino era donde posiblemente comenzaron otros problemas. Entonces mi esposa diagnosticada con depresión severa, con ansiedad. Y ahí comencé a clamar al Dios del cielo, al Dios que dijo que cuando dos o más se ponen de acuerdo y ruegan al Padre en tu nombre, Él hace. Al Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabes qué? Dios comenzó a trabajar en esta casa. Dios comenzó a quitar aquellas cosas que se levantaban. Y mi esposa comenzó a experimentar que cada vez que quedaba embarazada nuevamente, perdía a su criatura. Vamos al médico, por 3 ocasiones pierde esa criatura. Y el médico nos dijo, mira, no intenten nada más. Ya ustedes tienen un hijo, confórmense con ese. Pero como Dios es un Dios que siempre te sorprende, en una ocasión estábamos en un culto y comenzamos a adorar a Dios, y allí una mujer llegó y nos dijo, pasen al frente, lo que ustedes le pidieron a Dios un día ya está. Eso fue domingo, lunes. Mi esposa comenzó con síntomas de embarazo, martes prueba de embarazo, miércoles era positivo. Pero nosotros nos pusimos alegres, celebramos, había miedo, había temor. Pero cuando tú estableces tu casa sobre la roca, aunque venga el viento, tu casa va a permanecer. Y eso fue lo que hicimos en ese momento. Comienzan síntomas de aborto, pero como nosotros habíamos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Dios del cielo, el embarazo siguió. Comenzó todo a transcurrir normal. A los 8 meses recibo un diagnóstico de que nuestro hijo venía con síndrome Down. Y entonces comienza nuevamente la tormenta a azotar. Pero Cristo seguía siendo el centro de nuestra casa. Fuimos a hacernos unas pruebas especiales y yo le digo a mi esposa, Linet, camina sobre las aguas. Al como hizo Pedro en aquella ocasión, camina sobre las aguas. Y fuimos, y el diagnóstico que nos dieron era que nuestro hijo venía 93% bien. Yo quiero que tú entiendas que aunque la medicina pueda decir algo sobre tus hijos, sobre tu casa, que aunque hayan diagnósticos adversos para tu vida, que aunque la tormenta trate de destruir tu casa, cuando tu casa está sobre la roca, tu casa va a permanecer. Y cuando fuimos allí, nuestro hijo con ese diagnóstico, todo estaba bien. Y cuando da a luz mi esposa a esa criatura, hoy ese niño tiene 8 años y ese niño tiene 4 puntos en la escuela. Aquel jovencito que tenía desafío de la autoridad hoy tiene 15 y no está en una institución juvenil. Hoy mi hijo adora la gloria de Dios, escribe canciones de música urbana y habla a las vidas del testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hoy podemos decir que verdaderamente cuando Cristo es el centro de tu casa va a permanecer. No importando que soplen los vientos, no importando que la marea suba, Cristo peleará por ti y tú estarás tranquilo. Hoy Dios me ha entregado un ministerio que se llama la Gran Comisión. Impactamos los residenciales, impactamos los lugares donde hay necesidad, y mi equipo de trabajo principal es mi esposa y mis hijos. ¿Por qué? Porque un día tomé la decisión de que el centro de mi casa fuera Jesús. Quiero que entiendas en esta hora
que posiblemente has pensado que estás descartado, que Dios no se fijará en ti. Dice la Biblia en el libro de Corintios capítulo 1 versículo 27: de lo vil y menospreciado levantará Dios al hombre para avergonzar al sabio, de lo débil para avergonzar al fuerte, y de lo que no es para avergonzar lo que es. De la misma manera que Dios tuvo misericordia conmigo, de la misma manera que Jesús mostró misericordia hacia mí, de la misma manera que estuvo dispuesto a ser el centro de mi casa, yo quiero que tú entiendas, amigo, que puedes estar viendo en algún lugar, que Dios está dispuesto a levantar tu casa, que tú eres esa persona importante que Dios está buscando, que aunque te has menospreciado, que aunque has pensado que no hay opción para ti, Cristo es la mejor opción. Si lo hizo conmigo, Dios lo quiere hacer contigo. Dios te da el hijo que no tienes. Dios restaura tu matrimonio y tu casa. Dios arregla todas tus situaciones. ¿Por qué? Porque tú decides un día recibirlo como yo le recibí. Dios te bendiga.